Se lo habíamos anticipado, Julio Facio es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, ha tenido la gentileza de acercarse a nuestros estudios en medio de toda la llovizna de una jornada bastante displacentera. Julio, gracias por venir. ¿Cómo estás, Néstor? Un gusto. Te corrijo, vicepresidente de la Unión Industrial de Salta. Dije Argentina, Ya sí. me Pero subiste, ya vamos a llegar. ¿Me nacionalizaste? No, está bien, regionalicemos. Julio, un poco conocer cuál es la situación actual que estamos viviendo acá localmente y después, si querés, podemos extendernos a nivel nacional. Bueno, a ver, es lo que yo digo siempre, es difícil disociar a Salta de la realidad nacional. En general, la situación económica y la situación en particular del sector industrial hoy está atravesando un momento complejo. Salta tiene alguna particularidad con esto que se está viendo en los últimos años del tema del litio, que llegó de alguna manera para potenciar y dinamizar la economía industrial salteña, a pesar que se habla mucho de minería, pero la minería de litio es particularmente industrial. O sea, donde hoy se hace el procesamiento de las salmueras de litio son realmente plantas industriales y donde se agrega bastante valor. A pesar de que acá siempre se habla de por qué mandamos el litio, el carbonato de litio y no llegamos a la batería. O sea, hoy creo que sí ahí hay que desmitificar algo, que realmente el litio hoy genera un valor agregado. Sacando esa particularidad de una industria que de alguna manera vino en los últimos años con un boom al principio, con una caída estrepitosa del precio después y ahora con el levantamiento del precio que invita de nuevo a dinamizar las inversiones, en el resto de los sectores la situación es compleja. Y esto te diría que hoy está atravesado por la falta de consumo interno. Yo creo que la Argentina y la gran mayoría de los países industriales del mundo tienen una base en su consumo interno. Uno se va a Brasil, que yo creo que debiera ser nuestro espejo primordial en la región, y Brasil tiene un consumo interno muy pujante, que hoy está sufriendo también, y eso hace que muchas veces se ponga muy agresivo a la hora del comercio internacional, pero digamos, la base de la industria en la mayoría de los países, salvo aquellos países donde la mano de obra raya la esclavitud, donde quien produce o quien trabaja en una fábrica cobra muy poco dinero y prácticamente no puede acceder a sus productos, te diría que son países más bien del sudeste asiático, pero el modelo industrial en general, la idea es poder tener salarios dignos, poder levantar y ser el mejor distribuidor de riqueza que puede tener una economía. Bueno, en ese esquema hoy la Argentina está golpeada por una falta de consumo interno que realmente está preocupando ya hace tiempo y preocupa a todos los sectores, digamos, no uno en particular. Vos sabés que yo hace tiempo digo, si vos tenés salarios bajos, esos salarios bajos te hacen consumidores pobres. Y si tenés consumidores pobres, se te cae la venta, el mercado interno, y eso obliga a que o haya salarios más bajos o que haya más despidos. Consecuentemente, es un círculo de autodestrucción que es importante en algún momento abordarlo, ¿no? Pero coincido totalmente. Creo que, a ver, una de los ejes del discurso en el último tiempo, del discurso oficial, es que se está favoreciendo al consumidor por sobre el productor. Yo creo que ahí hay un error de base, que es un poco lo que decís vos, Néstor. Disociar la idea del consumidor del trabajador es un error enorme. O sea, sin trabajo no hay consumo. Y esto es algo que tenemos que entender. O sea, nosotros tenemos que defender las fuentes de trabajo argentinas. Y hoy estamos viendo un fenómeno que es muy particular, que es que la economía en sus números crece. Ahora, cuando uno desagrega, esa misma economía destruye empleo. Entonces, es un fenómeno casi paradójico, pero que está marcado porque hoy hay 2, 3 sectores. Vos dijiste extractivista, podemos decir así, pero digamos, hoy diría minería, energía y el sector financiero creciendo. Ahora, inclusive esos... Y agropecuario. Y agropecuario, inclusive esos sectores destruyendo trabajo. Y el sector financiero está destruyendo trabajo. Por un tema de digitalización. Sí. La minería. La minería está destruyendo trabajo. La energía, hoy la generación de trabajo de vaca muerta no está logrando compensar la pérdida de trabajo en otras cuencas que se están agotando. Entonces, hay que tener en cuenta que tenemos que poner
como eje de una política económica la generación de trabajo si realmente queremos tener una economía pujante. Ahora, el poder exportador de la industria argentina no es el mismo que el de Brasil, también si hacemos comparaciones. ¿Qué pasa en el NOA, qué pasa en Salta respecto a la posibilidad o las dificultades en la posibilidad de también conquistar mercados internacionales? Bueno, ahí viene una discusión que yo creo que es muy profunda. Me decís, el poder exportador de la industria argentina. Yo un día hablando con un industrial del rubro mío, falleció hace poquito con su fábrica cerrada, el señor Angelo Bocci, que con la firma Ilva, que cerró en el Parque Industrial de Pilar. Angelo, con 90 años, falleció hace unos 4 o 5 meses con su planta cerrada. Y un día charlando, él me decía, nosotros en la década del 80 temíamos una invasión de gente de Brasil, porque realmente el nivel de pobreza y de falta de trabajo que tenía Brasil era alarmante. Entonces, en el fondo, ahí hubo 40 años de política industrial. Hoy Brasil, el otro día presentó su primer avión de un caza bombardero, Sí. y para nosotros hoy es una utopía. Ahora en la Argentina en algún momento hubo industria aeronáutica, y hubo industria aeronáutica cuando el mundo no discutía de la tecnología jet, salvo 4 o 5 países. Bueno, la Argentina estaba en esa lista. Entonces, yo creo que coincido con que hoy la potencia de la industria brasilera supera la potencia de la industria argentina, pero también hay que el buscar el porqué. Y yo también creo que esas brechas son cerrables, son acercables y vienen de la mano o sea, hay que buscar el camino para cerrarlas. A ver, por ejemplo, hoy yo hablo mucho de una de las grandes diferencias que tenemos nosotros con países como Brasil es la falta de financiamiento. Ayer, escuchándolo el ministro Caputo, celebraba que hoy haya más familias endeudadas y yo de alguna manera coincido en que es una buena noticia que haya más crédito en la Argentina, no es una buena noticia que aumente la mora, pero si nosotros comparamos, hoy la Argentina logró pasar de tener entre el 8 y el 9% del PBI prestado al sector privado a tener entre el 12 y 13 en los últimos 2 años. Es verdad que creció el crédito. Ahora, Brasil tiene el 80% del PBI. Hoy un industrial brasilero renueva su maquinaria a 30 años en reales con tasas negativas. Entonces, cuando nos ponemos a buscar los porqués de las brechas que se han generado, hay porqués. Y ahí es donde, digamos, viene a jugar... Perdón, y esto es un proceso histórico. Y esto es un proceso histórico. Ahora. Y esto es un proceso histórico que si lo marcamos en los últimos 40 años, punta a punta, yo te aseguro que la recta argentina arrancaba arriba. Nosotros hace 40 años la industria argentina era más potente que la industria brasilera. Y hoy Brasil está... Yo agregaría algo, y perdón por la interrupción, pero yo creo que la gran destrucción comienza en el 76, es más de 40 años. Porque ahí, con la famosa silla que se rompía, la caída de la distribución de la industria, la participación de la industria cayó a menos del 50% cuando terminó el proceso militar. Coincido, a ver, en ese momento se bajó un mensaje donde todo lo que venía de afuera era de primera calidad y todo lo que se producía en la Argentina era de muy baja calidad. Yo creo que ahí hay un error. Inclusive yo insisto que nosotros los industriales tenemos que hacer un mea culpa. Creo que somos un sector que no comunica bien. Yo lo digo puertas adentro de la gremial industrial. Creo que nosotros tenemos que mostrar lo que hacemos, que tenemos que mostrar el valor agregado que se genera. Nosotros, históricamente, el industrial argentino fue muy celoso de sus fábricas. Costaba mucho entrar a una fábrica. En eso creo que me tomo el atrevimiento de hablar a título generacional. La generación mía y para abajo somos mucho más generosos y entendemos que hoy la información está comoditizada. Hoy si yo quiero ver cómo se fabrica, no sé, hoy en caso de mi empresa, Cerámica Salteña, fabrica pisos cerámicos. Quiero ver cómo se fabrica, entro en YouTube y encuentro miles de videos. Entonces, creo que ahí hay un desafío, mostrar qué es lo que se hace, cómo se lo hace, con quién se lo hace, que hay gente trabajando en buenas condiciones en la gran mayoría de las industrias argentinas con salarios dignos, con condiciones de respeto a las normas laborales y tantas otras cosas que hacen que la industria sea el generador de trabajo y de dignidad que tanto defendemos como sector. ¿Y cómo puede impactar la
profundización de la automatización, la robotización y la incorporación de herramientas de inteligencia artificial en el futuro? Mira, en la industria, la inteligencia artificial, yo a veces hablando con amigos el otro día decíamos, la inteligencia artificial viene a ser lo que fue la revolución de la robótica para la industria, viene a ser la inteligencia artificial para la industria de los servicios. Nosotros en las industrias vamos a usar inteligencia artificial. Hoy no, digamos, ya se está usando, la estamos usando nosotros acá en Salta. Nosotros estamos haciendo hoy proyectos de inteligencia artificial dentro de nuestras plantas. Ahora, la automatización es algo que ya lleva varias décadas y la realidad es que más que venir a reemplazar trabajo, lo que vino a hacer la automatización es a generar mayor productividad. Que esto de alguna manera termina generando un problema en el mundo, que hoy el mundo está sobreofertado. O sea, la automatización lo que generó es que hoy el mundo tenga un nivel de oferta que no termina de consumir. Y eso genera complicaciones porque los precios van a la baja y se termina ajustando por oferta con gente sin trabajo. Vos sabés que estaba pensando y quiero rescatar algo que decías, esto del intercambio de información, y lo asocié con lo que pasaba con Brasil de armar cazas bombardero, que son aviones de guerra, que en realidad son de diseño original sueco. Claro. Le compró, creo que 30 y pico, 15 son fabricados en Brasil con transferencia de tecnología. Y esto me parece que es lo que no terminamos de entender. La gran industria china hizo el desarrollo que hizo por transferencia de tecnología. Totalmente. China es un gran copiador que hoy dio un paso adelante, o nació como un gran copiador. Claro, que no se copiador, quedó la copia. Digamos, pero hoy las copias chinas tienen una evolución encima. Yo en esto creo que muchas veces cometemos el error de considerar que China es lo que es porque tiene mano de obra esclava, Yo recién hablaba, yo creo que eso sí uno lo puede encontrar hoy en la India, en el sudeste asiático, pero China hoy tiene un sistema político dictatorial, autoritario. Pero dentro de ese autoritarismo, una de las políticas de ese Estado autoritario es la producción. Y hacen todo para producir y colocar su producto en el mundo y con niveles de calidad cada vez más grandes, más altos. Entonces, hoy es un desafío que el mundo está digamos, no podemos perder de vista que esto que está pasando digamos, en los países árabes tiene mucho que ver con el abastecimiento de energía que necesita China. Hoy el mundo está discutiendo la energía para ver cómo se frena este gigante asiático de la mano con otro gigante que está muy fuerte, que es la India, que vienen empujando y llenando al mundo de productos fabricados por ellos. Ahora, en el área alimenticia y hablando de la agroganadería, Salta ha crecido bastante, por lo menos en su producción, también ha diversificado. Y había un viejo sueño de la industrialización, es decir, de llegar a la agroindustria, ¿no? Eso quedó frustrado. ¿Cómo lo están viendo desde la Unión Industrial de Salta? Yo creo que la agroindustria es una de las grandes oportunidades que tenemos en Salta, definitivamente. Y más que oportunidades, te diría que es una necesidad. Nuestra distancia a los puertos nos obliga a agregar valor en origen. Esto es algo que cuando uno dice esto parece una frase sacada de un libro, pero no es mi tema exactamente. No sé cuánto está una tonelada de trigo, pues estará $200 la tonelada. Me va a matar alguno que es especialista en el tema, pero una tonelada de carne de cerdo que utilizó ese trigo para alimentar más que el trigo, el maíz, para alimentar a ese cerdo, lo multiplica por varias veces. Entonces eso es valor agregado en origen. Y si ese cerdo todavía vamos un paso adelante en la cadena y llegamos a los chacinados, que es algo que se hace en la provincia y se hace muy bien, eso permite llegar a destinos mucho más alejados y sorteando el problema que uno tiene en la logística y en las distancias de los puertos. Entonces yo creo que ahí tenemos una oportunidad enorme y hay que trabajar porque hoy los números, entiendo yo, si bien como dije no es mi especialidad, los números de mandar las materias primas
puras, digamos, los granos directo a puerto, acá en Salta con los rindes y las distancias no son los mejores, entonces tenemos que generar una política, te diría, de Estado para fomentar que todos esos granos y toda la producción agropecuaria salteña termine con valor agregado y pueda llevarse al resto del país y quién te dice al mundo también. ¿Y quién lo tendría que hacer? ¿Nación, provincia, ambos? A ver, yo creo que en esto, digamos, el privado es siempre materia dispuesta para avanzar. Hay una realidad, el privado también necesita mercado. O sea, hoy uno espera, se están esperando las inversiones. No se habla de lluvia de inversiones, como se habló por ahí en otro momento, pero las inversiones necesitan de mercado. Cuando hay mercado, el privado de alguna manera busca las herramientas, ya sea de financiamiento o apalancamiento que sean para tratar de avanzar en ese sentido. Yo sí creo que tenemos que tener política alineada en todos los niveles del Estado. Claramente hay que tener una política a nivel Estado nacional, una política nacional de industrialización. Ahora nosotros también tenemos un desafío muy grande, no solo como Salta, sino como Norte Grande, de buscar cómo industrializar nuestras materias primas. Y ahí yo creo que ahí sería muy importante, o es muy importante, la regionalización de los planteos. Yo creo que muchas veces nosotros nos quejamos de que Dios atiende en Buenos Aires, pero tampoco vamos con los planteos regionalizados. O sea, nosotros acá no damos las discusiones que nos competen a nosotros como región y discusiones algunas que por ahí no salen en los diarios, pero a ver, por ejemplo, nosotros hoy estamos en una discusión de cuánto vamos a pagar el gas acá en Salta. Hoy Salta tiene, la determinación, este es un tema medio técnico, se están determinando de qué cuenca vamos a consumir los salteños. Todos los usuarios, salvo los grandes usuarios, van a consumir 100% de la cuenca Neuquén, de Vaca Muerta, pero los grandes usuarios, como somos nosotros, muchos industriales salteños, estamos en la discusión. Y hoy, por ejemplo, se está hablando de un mix de cuencas de 30% de Neuquén y 70% de NOA. Cuando acá en el norte prácticamente ya no hay gas, es muy poco la producción. Claro. Ahora, si vamos a ese mismo mix en Tucumán, hoy Tucumán, por haber hecho las gestiones, consume 7 meses del año 100% de gas Neuquén y el resto del año consume casi 50-50. Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos que estar con las discusiones, donde hay que dar, poner sobre la mesa los temas que al final de cuentas determinan la competitividad o no de industrias como las nuestras. ¿Y la cuenca te determina el precio? La cuenca te determina el precio. Hoy, para que tengamos una idea, estamos hablando que la cuenca Neuquén ronda los 2.3, 2.4 dólares el millón de BTU en Boca de Pozo, y la cuenca norte se hablan de más de 5 dólares. Entonces, claro, mucha la diferencia. Si vienen del sur, hay un transporte, porque bueno, hay que traerlo del sur hasta acá, pero es mucha la diferencia de costo, y la realidad es que hoy son las discusiones que deberíamos estar dando. Nosotros desde la Unión Industrial esto lo estamos trabajando, se lo hemos acercado al ministro Lupión, pero ahí es donde tenemos que estar para discutir realmente la competitividad de la industria salteña. Sin ir más lejos, no sé, por ejemplo, una fábrica como Cerámica del Norte, son colegas nuestros que también hacen materiales de construcción, compiten con fábricas tucumanas. Bueno, en Tucumán van a consumir el gas 40% más barato. Es muy difícil competir. Es muy difícil competir en esas condiciones. Pues sabés que, y lo hacemos muy cortito la última, pues se nos están yendo los horarios, pero con Gustavo hace muchísimos años, era el gobernador, era Ulloa, fuimos a una reunión de Heico en Antofagasta y nos contactamos con gente de la pesca, procesamiento de pesca, y los tipos nos decían, dice, ustedes no tienen enlatadoras en Salta, podemos hacer un intercambio, mandamos el pescado en granel, ustedes lo enlatan, nos lo devuelven porque les salía más caro mandarlo hacia el sur de Chile y poder hacer eso. Y no teníamos planta enlatadora, ¿viste? Es decir, ¿cómo esta cosa no... Y ellos sí la tenían para el pescado, que en su gran mayoría la vendían a Japón y Corea. Claro. Y tenían que mandar a enlatar contra temporada de tomate al sur. Mirá vos, las oportunidades, te estoy hablando de hace 35 años, ¿no?
Sí, en Heico te escuché hablar recién de Roberto Briones, también mi padre trabajó en el tema Heicos. Imagínate, pasan las generaciones y seguimos dando las mismas discusiones, pero yo creo que ahí es donde tiene que estar la política de Estado. Y parte de la política de Estado tiene que tener un foco claro puesto en la producción. Nosotros, no hay mejor forma de generar movilidad social, de generar oportunidades que dando trabajo de calidad. Entonces, ir buscando estas oportunidades y esto que les pasó a ustedes, de poder viajar a Chile, ahí es donde surgen las oportunidades. Entonces, yo creo que también tiene que haber una política de Estado donde uno, por ejemplo, financiar a las compañías que viajen a las ferias, que estén en el mundo, que caminen en el mundo, y porque ahí es donde empiezan a surgir las oportunidades de negocio y donde el empresario, el privado, yo les aseguro que el privado argentino tiene un nivel de inconsciencia sana, en el buen sentido, donde encuentra una oportunidad, va a fondo y trata de tomarla. Entonces, también necesitamos ayudar a que los empresarios en general, pero los industriales en particular, puedan caminar el mundo y ver qué es lo que se está haciendo y poder traer ideas y poder explotarlas acá en nuestra región. Julio Facio, muchas gracias y buenas noches. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo y abrirnos las puertas para hablar un poco de producción e industria.